La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Esto genera un aumento de azúcar en la sangre, provocando daños colaterales irreversibles en nuestro cuerpo. Estudios recientes indican que su prevención y detección temprana disminuye las posibilidades de tener complicaciones. Para conocer cómo podemos prevenir esta patología a través de una alimentación sana, hoy nos acompaña una nutricionista de Clínica Bio Bio en el estudio de Estilo y Vida. Carola, ¿cómo podríamos definir lo que es la diabetes? Mira, la diabetes es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que una vez que se diagnostica ya es de por vida el tratamiento, no es algo que tenga cura, que sea reversible. Perfecto. ¿Ya? Se produce un desorden metabólico por alza en la glicemia o azúcar en sangre, que le llama a la gente, empieza a aumentar, ¿ya? Y esto es de forma sostenida, ya que el páncreas secreta la hormona que es la insulina, y esta insulina o bien su producción baja o bien esta insulina no es muy eficiente entonces para controlar estas glicemias. Son muchas las personas que tienen diabetes. ¿Hay alguna manera en que nosotros, por ejemplo, podamos prevenir a lo largo de nuestra vida este tipo de enfermedades? Sí, esta es una enfermedad crónica que se puede prevenir, ¿ya? Con una muy buena alimentación en general durante tu vida, ¿cierto? Tú puedes prevenir que te gatilles la diabetes, ¿ya? También el ejercicio. Ya. Son alimentación y ejercicio, no a la vida sedentaria. No a la vida ¿Crees tú que realmente los chilenos nos alimentamos de forma correcta? Con todos esos programas que de repente se muestran, con toda la información que siempre hay. ¿Crees tú que de verdad hay una preocupación o todo lo contrario? Estamos muy lejos de ser un país que esté nutriéndose de forma perfecta. Mira, yo creo que la preocupación está, pero las cifras hablan otra cosa, ¿ya? El problema de obesidad que tenemos hoy en día, estamos liderando, ¿cierto?, en Latinoamérica, y lo mismo está pasando con la diabetes. ¿Es una cifra preocupante? Es una cifra muy preocupante, se está hablando ya de epidemia, ya, por la diabetes. Estamos sobre el promedio mundial de prevalencia de diabetes, ya el promedio mundial es alrededor del 8% de la población, y en Chile estamos ya en el 11, casi el 12% de la población chilena es diabética. Estamos hablando de un alarmante. Alarmante, sí. ¿Sí o no? Y va en aumento. Y lo malo es que está pasando cada vez en gente más joven, en edad productiva. Eso es lo peor. ¿De qué manera entonces podríamos hacer quizás un teo de las comidas y en general de la nutrición que deberíamos tener las personas que estamos viendo aquí el programa para poder ayudarnos e incentivarnos a una vida un poquito más sana? A ver, para la prevención, digamos, entonces, la alimentación debería ser siempre muy rica en fibra, muy alta en fibra. Ahí estamos hablando del consumo frecuente y diario de frutas y verduras, que son las principalmente fuentes de fibra, las legumbres, ¿ya? Evitar en lo posible o muy bajo consumo de alimentos con azúcar refinada, ¿ya? De absorción rápida, que altera también bastante las glicemias, porque se absorbe muy rápidamente este azúcar. Entonces la idea es evitarlo el máximo posible. Y ahí están los dulces, la pastelería y todas las cosas que contienen azúcar, y algunos alimentos que de por sí le adicionan azúcar, como algunos lácteos y cosas. Entonces la idea es hay harta alternativa donde existen alimentos que no contienen azúcar. ¿Se deben también estos problemas a la falta de información de los etiquetados, por ejemplo? Sí, falta ahí un poco más de que la información del etiquetado nutricional sea mucho más amigable con las personas comunes y corrientes, digamos. Para uno es fácil como nutricionista leer el etiquetado nutricional, pero para la mayoría de la población no es, claro, y tampoco nos damos el tiempo, da un poco de lata aprender o saber cómo hacerlo, ¿cierto?, para leer el etiquetado. Entonces tiene que ser una forma más asequible y mucho más amigable para poder entender un poco más el etiquetado. ¿Cuáles vendrían siendo también quizás los principales factores de riesgo de este tipo de enfermedades? Factores de riesgo, bueno, tenemos, está la parte hereditaria, ¿cierto?, genética, de familiares directos, padre, madre o abuelos que son diabéticos. Entonces esa persona tiene ya la predisposición a poder desarrollar la diabetes, pero si tú no le das las condiciones, no se desarrolla. No se genera, claro. ¿Ya? O bien lo aplazan lo máximo posible. La obesidad, ya hablamos, es otro factor de riesgo. Una persona que es obesa o que está con un sobrepeso tiene más probabilidad de desarrollar diabetes, ¿ya? Y bueno, el sedentarismo, la falta de actividad física, y también algunas enfermedades asociadas que también van relacionadas con la diabetes: hipertensión,
hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, ¿ya? Va como todo relacionado. Esas personas tienen más probabilidad de desarrollar diabetes. Estamos en casa, pasan los años, comemos de mala manera, vivimos una vida súper sedentaria. ¿Y de qué manera, doctora, nosotros podemos darnos cuenta o existen qué tipo de síntomas que nos hagan quizás entender que podemos estar justamente frente a este tipo de problemas? A ver, sed intensa. Sed intensa, número 1. ¿Ya? Orinar bastante, pero estamos hablando de mucha cantidad de agua y orinar mucho, de litros, ¿ya? Y una baja brusca de peso en muy poco tiempo. Y esta baja brusca también puede producir mucho apetito, ansiedad por comer demasiado y aún así tú sigues bajando de peso bruscamente. ¿Aproximadamente cuánto se orina normalmente? ¿Y cuándo ya estamos hablando de que quizás estamos frente a este tipo de diabético? problemas? Bueno, empezamos a sospechar si me levanto 7 veces en la noche a orinar, ¿cierto? Y sigo tomando mucha agua, litros, 5 litros, 6 litros de agua al día y aún así sigo con mucha sed. Esos son súper síntomas. Sí. Ya. Sí. Ahora, ¿cómo se podría controlar esta diabetes? ¿Hay alguna manera de poder tratarla? O Sí, tiene simplemente tratamiento y su tratamiento es a través de 3 métodos, que es el medicamento, entonces por eso es que hay que ir a los controles médicos de forma regular, ¿cierto? Porque estás tomando o medicamento o bien, si dependiendo de la persona, puede que también requiera insulina, ¿ya? El tratamiento dietético, que es sumamente importante y la Por parte supuesto. gruesa del tratamiento es la parte del régimen para llevar un buen control y el ejercicio, obviamente. Ya. ¿Y existen varios tipos de diabetes? ¿Cuáles son estas? Sí, mira, ¿Cuáles son quizás las categorías? Sí, mira, hay 3 tipos. Está la tipo 1, que es la infantojuvenil, la que se da en niños, que ellos nacen con deficiencia ya de la insulina, ¿ya? Tenemos la tipo 2, que es la del adulto, que esa es la que se desarrolla entonces a través del tiempo y que se va produciendo entonces esta falla por estos malos hábitos en cuanto a alimentación, sedentarismo, etc. Y está la diabetes gestacional, que se produce durante el embarazo, ¿ya? Y ese es otro factor de riesgo, que la mujer que estuvo con una diabetes gestacional también después se tiene que ir controlando, porque es probable que esa persona haga diabetes a futuro. ¿Es real o es un mito que las personas cuando bajan de peso considerablemente hacen que esta enfermedad de alguna manera se difumine o desaparezca? Está relacionado y hay estudios que sí lo dicen, que el peso tiene mucho que ver con que se desarrolle la diabetes. O sea, mayor grado de obesidad, mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Y puedes controlar bastante, prevenir, digamos, de que no desarrolles la diabetes si tú tienes un buen control de peso o bien bajes de peso. Ahora, ¿qué tipo de dieta es la que deberían hacer las personas que están con estos problemas de diabetes? ¿Cómo poder ayudarlas y en el fondo ser una orientación para poder, ¿cierto?, guiarlas con una buena nutrición? Bueno, los pacientes que ya llegan a la consulta y que yo los veo mucho diabéticos, trabajo bastante con ellos. La alimentación específica es eliminar completamente el azúcar de la dieta, la de absorción rápida, entonces. ¿Es difícil ese proceso de tratar de eliminar y de olvidarse del azúcar? Para la mayoría de las personas no mucho, porque ahora ya hay bastante alternativa de alimentos que son dulces y que no contienen azúcar. Ya antiguamente no había esta alternativa, pero ahora sí existe. Claro. Cuantificar o restringir, dependiendo de la persona, del diabético, la cantidad de hidrato de carbono a consumir durante el día, porque va a depender de eso cómo vaya el control de su glicemia. Si come mucha cantidad de alimentos que son muy ricos en hidrato de carbono o azúcares complejos que se le llaman, que son todas las harinas, los cereales, las legumbres, el pan, etc. Eso tiene que ir restringido en cierta cantidad para que no le suba demasiado los niveles de glicemia, ¿ya? Y se le aumenta el consumo de fibra en general para que los alimentos sean de absorción mucho más lenta, y esto hace entonces que a través del tiempo se mantengan glicemias más parejas, porque ese es un buen control de la diabetes, tratar de mantener glicemias lo más parejas posible durante el día. Evitar los picos de glicemia, ese es mal control, las muy altas o las muy bajas. Ok. Otro punto importante también a tratar, doctora, es, no sé, quizás tendemos a creer que los alimentos sin azúcar siempre son sanos. ¿Eso no es real o sí? Claro, no es real, porque puede que un alimento X no tenga azúcar, pero sea muy rico en grasa saturada, sea muy rico en sodio, en sal, si lo único que dice específicamente es sin azúcar, ¿ya? Por eso es que es importante leer el etiquetado para ver qué tipo de nutrientes tiene ese alimento. Así que no necesariamente un alimento sin azúcar es un alimento saludable. Es importante saberle, como dice usted, leer el etiquetado, pero ¿se da de forma simple físicamente el etiquetado? ¿O realmente es complicado el tema de tener que buscar, ¿cierto? Y empezar a
analizar qué es lo más importante de cada producto? Mira, uno se puede fijar cómo puede ser un poco más simple para el consumidor. Leer los descriptores nutricionales que se le llama. ¿Cuáles son los descriptores? Eso información que sale en X, así como alimento libre de azúcar, ¿ya? Alimento libre de grasas saturadas, claro, trans. Esas informaciones que aparecen pegadas ahí ayudan bastante a la elección del alimento. Entonces, tenemos que tener claro que una persona diabética no puede comer dulces en ningún momento, o podrían quizás salirse de la dieta el día domingo comiéndose un pedacito de torta o empolvado, un par de galletas. A ver, el diabético que está muy bien controlado, que tiene muy buenos sus resultados de exámenes, que lleva bien su régimen, eventualmente puede comer azúcar. Yo les autorizo o algún alimento que contenga azúcar, pero eventualmente y en porciones muy moderadas. Okay. ¿Qué podría pasar a la larga si es que una persona diabética no se cuida de la forma correcta? Bueno, las complicaciones a mediano plazo o a largo plazo que se ven alrededor de los 7, 10 años, si esa persona no se cuida y vive con glicemia sumamente alterada, alta, ¿cierto? Esto va produciendo un daño silencioso, no causa ni dolor, ni molestia, ¿cierto? Esta glicemia alta, pero van produciendo este daño silencioso en las células que las van destruyendo. Y células específicas como, por ejemplo, las terminaciones nerviosas de los ojos, ya entonces van perdiendo visión. Las terminaciones, la circulación sanguínea no es muy buena, entonces la irrigación a las extremidades, sobre todo de los pies, no es muy buena, por eso que la cicatrización cuesta y no cicatriza y puede llegar a tener un pie diabético que se le llama, donde esta herida no cicatriza y hay que empezar entonces a hacer amputaciones. Esta sobrecarga de glucosa en el tiempo va haciendo que el riñón trabaje demasiado y esto a la larga entonces va produciendo daño renal, pudiendo llegar a diálisis. ¿Ya? Entonces, estas son enfermedades que, claro, si tú te cuidas, si tú llevas bien controlada tu diabetes, vas a tus controles, te tomas tus medicamentos, llevas bien el régimen, haces actividad física, puedes tener una muy buena calidad de vida a 10, 11, 15, 20 años plazo, sobre todo si la persona es joven. ¿A quién tenemos que acudir en el caso de que sentimos que quizás estamos frente a esta patología? ¿Qué médicos especialistas son los que tratan la diabetes? Bueno, hay endocrinólogos, medicina interna también, un médico de medicina interna o un médico general, puede pesquisarlo también. ¿Cuáles son los exámenes que nos hacen entender que quizás estamos frente a este problema? Bueno, glicemia, ¿ya? Una simple glicemia o toma de azúcar, digamos, en ayunas. Yo solicito bastantes exámenes también y he pesquisado algunos casos, o previo a la diabetes, que también esa es la idea, pesquisarlos antes para tratar de evitar de llegar a la diabetes. ¿Ya? Pero se toma glicemia o test de tolerancia a la glucosa, se piden insulinas igual en ayunas, esos son como exámenes que se piden habitualmente. ¿Qué es lo que ha realizado la clínica por el Día Mundial de la Diabetes? Ahí tenemos incluso unas imágenes de apoyo para contarle a la gente todo lo que se ha realizado, ¿cierto? Para ayudar a apoyar este gran día. ¿Vamos a ver algunas imágenes? Veamos. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Ya. Esto cayó día sábado, así que lo celebramos nosotros en la clínica el día viernes 13. Ya hicimos una campaña en el hall de la clínica, es cuarto año que lo realizamos, en donde se trabajó con un equipo multidisciplinario. Estaba liderado por la doctora Ortega, que es de medicina interna, que es especialista en diabetes. Ya habían enfermeras también que ven mucho diabético, nutricionistas y técnicos paramédicos. Entonces estábamos tomando presión arterial, todo de forma gratuita. Ya tuvimos mucho éxito en la clínica, más de 200 personas atendidas. Qué buena iniciativa, Carola. Se les tomó hemoglucotest o para saber las glicemias, ya, y evaluación nutricional en cuanto a peso, talla, para indicarle un poco cómo estaba su estado nutricional. Qué importante que ustedes también se hagan cargo de estas diversas actividades para recordar, ¿cierto?, el Día Mundial de la Diabetes, para que la gente tenga una real toma de conciencia a la hora de darse cuenta que quizás pueden estar frente a estos problemas. Esa era la idea, entregar bastante información sobre la diabetes, concientizar a la gente y que vayan conociendo un poco más de esta enfermedad, cómo prevenirla más que nada, para tratar de evitar llegar a esta enfermedad. Así es. Bueno, y como siempre nosotros les damos las infinitas gracias a ustedes como especialistas y a la clínica por darnos este espacio que es tan importante y tan necesario para que la gente justamente tome conciencia y entienda que también hay un apoyo de parte de ustedes y de parte del programa y de parte de todo el mundo para que puedan ir, ¿cierto?,
y trabajar en el caso de que tengan este tipo de problema o también prevenir. No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y yo personalmente agradezco que siempre me den la cabida de poder enseñarle a la gente más cosas. Así es, así que te estaremos alimentación. esperando, Carola, para una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias, que estaré. Y bueno, nos vamos.